Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por las novelas otomanas se desborda. Yo soy tu nombre y estoy aquí, lista para embarcarnos juntos en una nueva aventura llena de drama, romance, intriga y sobre todo, esos finales que nos dejan con la boca abierta, el corazo superíndice 3N latiendo a 1000 y la necesidad imperiosa de saber qué copyright va a pasar después copyright ese. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los finales de infarto, esos momentos culminantes que definen una serie y que nos hacen rogar por una segunda temporada. ¿Preparados para sentir la adrenalina? Porque vamos a repasar algunas series turcas que, creedme, saben CEU superíndice 3 mo dejarnos sin aliento. Vamos a analizar esos clímax que nos hicieron gritarle a la pantalla, teorizar con nuestros amigos y esperar ansiosamente la continuación superíndice 3N. Antes de que empecemos, no me quiero olvidar de recordaros que si os gustan los contenidos sobre series turcas, este es vuestro canal. Aquí encontraru copyright y sanu lisis, recomendaciones, noticias, curiosidades y mucho more asu que si aún no lo habu copyright y hecho, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros videos. Vuestra suscripción superíndice 3N nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido que os encante. Y ahora preparaos un tu copyright turco bien caliente, acomodaos en el sofu, y vamos a hablar de esos finales que nos robaron el sueño más menos ayu vamos. Vamos a empezar con una serie que si aún no habu copyright is visto, os recomiendo encarecidamente, Kukur, también copyright N conocida como El Pozo. Esta serie es un autocopyright tico torbellino de emociones, con una trama llena de acción superíndice 3N, lealtad familiar y dilemas morales. La historia se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Y por supuesto, como toda buena serie turca, el final de Kukur no pudo ser menos que explosivo. Sin entrar en demasiados spoilers, podemos decir que el desenlace de la cuarta temporada es un autocopyright tico festival de giros inesperados, muertes impactantes y revelaciones que te dejan completamente descolocado. La guerra entre los Koval y sus enemigos alcanza su punto con diéresis elgido, y las consecuencias son devastadoras. Además se abren nuevas tramas que dejan al espectador con la incertidumbre de copyright serú del futuro de Kukur y de sus habitantes. Recuerdo perfectamente haber visto el final y quedarme mirando la pantalla con la boca abierta, pensando, CEU superíndice 3 mo van a solucionar esto. La verdad es que Kukur es una serie que te atrapa desde el principio y te mantiene enganchado hasta el final, y su desenlace es una prueba de ello. Te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y el sacrificio, pero también copyright N sobre la violencia, la corrupción superíndice 3N y las consecuencias de nuestros actos. Si busco es una serie que os haga sentir, pensar y vibrar, Kukur es una apuesta segura. Otra serie que no puedo faltar en esta lista es Karasevda, o Amor Eterno. Esta historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan es un clásico de las series turcas, y su final es, sencillamente, inolvidable. A lo largo de la serie hemos visto a Kemal y Nihan luchar contra viento y marea para estar juntos, superando obstáculos insalvables y enfrentándose a enemigos poderosos. Pero en el último capítulo, la tragedia golpea con fuerza. Sin querer revelar demasiado, puedo decir que el desenlace de Karasevda es un autocopyright tico drama romántico con escenas llenas de tensión superíndice 3N, emoción superíndice 3N y dolor. Es un final agridulce que te rompe el corazón superíndice 3N pero que al mismo tiempo, te deja una sensación superíndice 3N de esperanza y de amor eterno. Recuerdo haber llorado a moco tendido durante el final de Karasevda. Es una serie que te llega al alma y te hace sentir profundamente la historia de Kemal y Nihan. Si sois fans de los dramas románticos y busco es una serie que os haga suspirar, llorar y reflexionar sobre el amor, Karasevda es una opción superíndice 3N excelente. Preparad los más menos vuelos porque los vais a necesitar. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Ezel. Esta serie es un thriller de venganza que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último. La historia sigue a Umer, un joven que es traicionado por sus amigos y su prometida, y que es encarcelado injustamente. Tras pasar a un más menos en prisión superíndice 3N, Umer regresa con una nueva identidad, Ezel, y con un único objetivo, vengarse de aquellos que le hicieron daño más menos El final de Ezel es un autocopyright tico despliegue de ingenio, estrategia y tensión superíndice 3N.
Las piezas del rompecabezas encajan poco a poco, y las revelaciones te dejan sin aliento. Los giros inesperados son constantes, y hasta el último momento no sabes CU superíndice 3 cómo va a terminar la historia. El desenlace de Ethel es complejo, inteligente y sobre todo, muy satisfactorio. Ver a Ethel llevar a cabo su venganza y descubrir la verdad de True S de la traición superíndice 3N es una experiencia catúrtica. Si os gustan los thrillers con tramas intrincadas, personajes complejos y un ritmo trepid. Ante Ethel es una serie que no os puedo copyright is perder. Es una autocopyright-tica joya de las series turcas que os mantendrán enganchados de principio a fin. Continuemos con Suzeta, o La Promesa. Esta serie de acción superíndice 3N militar es una de las más populares de Turquía, y su final es, sencillamente, espectacular. La historia sigue a un equipo de soldados de con diéresis copyright light, que luchan contra el terrorismo y protegen su paus. A lo largo de la serie, hemos visto a estos soldados enfrentarse a situaciones extremas, arriesgando sus vidas para defender sus ideales. El final de Suzeta es un homenaje a esto su copyright Roes, con escenas de acción superíndice 3N impresionantes, momentos de gran emoción superíndice 3N y un mensaje de esperanza y patriotismo. El desenlace de la serie es un cierre perfecto para la historia de estos soldados, que han luchado con valentía y honor hasta el final. Recuerdo haber sentido una gran admiración superíndice 3N por estos personajes al ver el final de Suzeta. Es una serie que te hace reflexionar sobre el valor del sacrificio, la importancia de la unidad y la lucha contra el terrorismo. Si os gustan las series de acción superíndice 3N con un fuerte componente emocional y un mensaje inspirador, Suzeta es una opción superíndice 3N muy recomendable. No podemos olvidarnos de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección superíndice 3N, Ertuğrul. Esta serie es tu superíndice 3 rica, que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, es un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno mundial. A lo largo de sus 5 temporadas, hemos visto a Ertuğrul luchar contra enemigos poderosos, construir alianzas y sentar las bases del futuro imperio. El final de Dirilis, Ertuğrul, es un cierre con diéresis copyright pico para esta saga y tu superíndice 3 rica, con batallas espectaculares, intrigas palaciegas y momentos de gran emoción superíndice 3N. El desenlace de la serie es un homenaje a la figura de Ertuğrul Gazi, un líder valiente, justo y visionario que sentó superíndice 3 las bases del Imperio Otomano. Recuerdo haber sentido una gran admiración superíndice 3N por Ertuğrul al ver el final de su historia. Es una serie que te transporta a otra con diéresis copyright poca y te hace reflexionar sobre la importancia de la historia, la cultura y la religión superíndice 3N. Si os gustan las series ISTU superíndice 3 ricas con tramas complejas, personajes carismáticos y un despliegue visual impresionante, Dirilis, Ertuğrul, es una opción superíndice 3N imprescindible. Sigamos con Yerde o Intruso. Esta serie policial es un remake turco de la película The Departed de Martin Scorsese, y su final es, sencillamente, impresionante. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en un policua infiltrado en la mafia, mientras que Umut es un miembro de la mafia que se infiltra en la policua. A lo largo de la serie vemos a los dos hermanos enfrentarse en una guerra sin cuartel, sin saber que son familia. El final de Yerde es un torbellino de emociones, con revelaciones impactantes, traiciones dolorosas y un enfrentamiento final que te deja sin aliento. El desenlace de la serie es agridulce, pero también copyright N muy satisfactorio. Ver a Sarp y Umut descubrir la verdad sobre su pasado y enfrentarse a su destino es una experiencia catúrtica. Si os gustan las series policiales con tramas intrincadas, personajes complejos y un ritmo trepidante, Yerde es una opción superíndice 3N excelente. Es una serie que os mantendrá enganchados desde el principio hasta el final. Ahora hablemos de una serie un poco más reciente, Yargı o Juicio. Esta serie de suspense judicial ha cosechado un gran con diéresis copyright cito en Turquía y en todo el mundo, y su final de la primera temporada fue un autocopyright tico bombazo. La historia sigue a Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y a Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que pone a prueba sus convicciones y su relación superíndice 3N personal. El final de la primera temporada de Yargı es un cliffhanger que te deja con la boca abierta y con ganas de más.
La trama da un giro inesperado, y las revelaciones te dejan completamente descolocado. Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles, y el futuro de su relación superíndice 3N queda en el aire. Recuerdo haber estado pegado a la pantalla durante el final de Yark, intentando descifrar qué copyright iba a pasar después copyright S. Es una serie que te mantiene en vilo y que te hace pensar sobre la justicia, la moral y las relaciones humanas. Si os gustan las series de suspense con tramas inteligentes, personajes complejos y un ritmo trepidante, Yark es una opción superíndice 3N muy recomendable. Y por último pero no menos importante vamos a hablar de MyZYL, o El siglo magnífico. Esta serie es tu superíndice 3 rica, que narra la vida de Solimun en el magnífico Sultan del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, es un autocopyright clásico de las series turcas. A lo largo de sus 4 temporadas, hemos visto a Solimun expandir su imperio, enfrentarse a enemigos poderosos y vivir un romance apasionado con Hürrem. El final de MyZYL es un cierre con diéresis copyright picopa. Esta saga es tu superíndice 3 rica con intrigas palaciegas, batallas espectaculares y momentos de gran emoción superíndice 3N. El desenlace de la serie es un homenaje a la figura de Solimun el Magnífico, uno de los sultanes mudes e importantes del Imperio Otomano. Recuerdo haber sentido una gran admiración superíndice 3N por Solimun y Hürrem al ver el final de su historia. Es una serie que te transporta a otra con diéresis copyright poca y te hace reflexionar sobre la historia, la cultura y el poder. Si os gustan las series is tu superíndice 3 ricas con tramas complejas, personajes carismáticos y un despliegue visual impresionante, MyZYL es una opción superíndice 3N imprescindible. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los finales de infarto de las series turcas. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos repasado algunas de las series Moon-S emocionantes y con los finales Moon-S impactantes de la televisión superíndice 3N turca, desde dramas románticos hasta thrillers de venganza, pasando por series de acción superíndice 3N militar y sagas Istu superíndice 3 ricas. Todas estas series tienen algo en común, saben CEU superíndice 3 mo dejarnos sin aliento y con ganas de Moon-S. Hemos hablado de Kukur con su explosivo final lleno de giros inesperados, de Karasevda, con su drama romántico que te rompe el corazón superíndice 3N, de Ezel con su ingeniosa trama de venganza, de Suzeta, con su mensaje de esperanza y patriotismo, de Dirilis, Ertuğrul, con su saga Istu superíndice 3 rica que te transporta a otra o con diéresis copyright poca, de Yerde con su thriller policial que te mantiene en vilo, de Yark, con su cliffhanger que te deja con ganas de Moon-S, y de MyZYL, con su con diéresis copyright pica historia de amor y poder. Espero que este video os haya servido para descubrir nuevas series turcas, y para recordar esos finales que nos robaron el sueño más menos o. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N, CUL es el final de serie turca que Moon-S os ha impactado. ¿Qué copyright serie os ha dejado sin aliento? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encantará leer vuestras opiniones y recomendaciones. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si os ha gustado no olvidéis copyright y darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros videos. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido sobre series turcas que os encante. Nos vemos en el superíndice 3 video. Adiós superíndice 3S.